noches, bienvenidos a Será Justicia. Siempre decimos que en Será Justicia tratamos de acercar lo que tiene que ver con las leyes, los derechos a la sociedad. El programa de hoy es imposible que ustedes no lo encuentren cercano, porque si no lo vivieron, ojalá que no, si no lo protagonizan, ojalá que no, tal vez lo conocen. Y vamos a hablar de los chirlos, vamos a hablar de los castigos físicos, vamos a hablar de un tema que ya está contemplado incluso para la nueva reforma del Código Civil, y desde el 2006 las Naciones Unidas está pidiendo leyes específicos para los castigos, leyes específicas para los castigos físicos en varios países de la región. Y se está pidiendo, obviamente, en nuestro país que sea contemplado por el nuevo Código Civil. Les cuento que, además, hay un proyecto de ley de la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, lo presentó el año pasado, para que se pueda regular el tema del castigo corporal a los chicos, a los niños, niñas y adolescentes. Obviamente, bueno, esto está presentado en la Comisión de Familia. Estas cuestiones del castigo físico están contempladas por la Convención de los Derechos del Niño, que ya tienen, obviamente, rango constitucional desde 1994 en nuestro país. Pero atención, cuando yo hablo de castigo físico, tal vez ustedes creen que es tener a un chico, no sé, atado con las manos y los pies, duros golpes físicos. No. Estamos hablando de algo que lamentablemente está naturalizado en nuestra sociedad, que tiene que ver con el chirlo, que tiene que ver con esta idea que incluso tal vez nosotros de chicos recibimos, que es con un buen chirlo solucionás muchísimas cosas y así se aprende. Hay especialistas en el tema en el programa de hoy, y después de la pausa vamos a hablar de este tema que es tan polémico. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Desde hace 10 años en APOC tomamos la decisión de impulsar y apoyar el arte con fuerte contenido social, en el entendido que nos hace mejores personas, más solidarias y más sensibles. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Bueno, y ya estamos, por supuesto, hablando con nuestros invitados del día de hoy. Buenas noches a los tres. María Graciela García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Defensoría de la Ciudad. Gracias por venir, María. Recién estaba escuchando algo que usted comentaba de la ciudad, que quiero que me lo comente acá respecto a los menores. Fernanda Tarica es directora de la ONG Shalom Bait, ¿se dice? Shalom Bait. Shalom Bait, y además es médica pediatra y bueno, se está especializando en este tema, en todo lo que sufren los chicos y tal vez los adultos no sabemos, o los progenitores. Muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y el doctor Osvaldo Ortenberg, especialista en Derecho de Familia, ya ha estado aquí en otras oportunidades. Recién usted, doctor, decía, bueno, nosotros como chicos lo hemos vivido y tal vez por eso nos estamos dedicando a esto. ¿Cómo es? A ver, cuénteme. Claro que cuando éramos chicos, los de mi generación por lo menos, el sistema educativo incluía la violencia. Sí. No, claro, es una, no era solamente en la familia, sino en el colegio.
en los Claro, colegios. no, en el colegio a mí me tocó la buena época. Bien. Es decir, en el colegio no había más que la sanción, era amonestación o suspensión. Un profesor no podía ni pegar Ni tener contacto físico. ni ofender a un alumno. En este momento el cambio es bestial, porque hay una ley vigente, la 26.061, que tiene 5 años, que prohíbe el castigo físico y moral, prohíbe insultar a los chicos. Lo que pasa que la ley sale para modificar aquello que se hace. Claro. Si no, no saldría. Sí, pero no hay mucha conciencia de la ley. No, hay un desconocimiento total de la ley, porque la ley establece también abogado de los niños. Claro. Y no se implementa todavía. Bueno, lo que pasa es que viene la ley y demora en instalarse, en la conciencia de los jueces y de los abogados, ni que hablar de la población. A ver, María Graciela, como subsecretaria de Derechos Humanos de la Defensoría de la Ciudad, ¿cuánto lo advierte esto? Que está tan naturalizado el tema del chirlo, de la cachetada, un buen bife, decía mi abuela, ¿no? Era así. Sí, sin duda, bueno, hay una creencia de que el límite viene a partir de esto que decís, del golpe, pero en realidad el límite es otra cosa, es necesario para un niño, para su crecimiento, pero básicamente implica la palabra, la comprensión, el conocimiento, la posibilidad de que se genere un determinado clima dentro del grupo familiar o del grupo de crianza, donde uno sabe lo que puede hacer, pero también sabe lo que no puede hacer, ¿no? Y esto hay como una cuestión cultural muy arraigada, muy naturalizada, histórica, digamos, donde el límite estaría puesto por el golpe o por el chirlo, esto que vos decías, sí, o que de vez en cuando el límite pasaría por ahí. Y sí, esto en realidad es algo que uno tiene que trabajarlo preventivamente, ¿no? ¿Y cómo se trabajaría preventivamente? Yo creo que una de las cuestiones es esta, ponerlo sobre la mesa. Como bien decía acá el doctor, la ley es una enunciación que implica la necesidad de un cambio de costumbres, de hábitos, que pone de relieve la visualización de una temática, pero el cambiar conductas es algo que uno lo tiene que trabajar mucho, sí, a nivel preventivo, y es parte del objetivo de lo que debiera ser la política pública. Bueno, a veces por allí dicen que lo que más cuesta cambiar es lo que creemos que es más fácil cambiar, ¿no? Lo que tenemos más naturalizado y de pronto es algo pequeño o algo que es fácil porque depende de una decisión, es lo que menos atención ponemos y menos atención ponemos a las consecuencias que puede traer. ¿Hasta dónde ustedes observan en la ONG Shalom Bait y Fernanda como médica pediatra que está naturalizado el tema del chirlo y que hay convicción por parte de los padres que así hay una cierta educación y unos ciertos límites que si no, no se conseguirían? Sí, yo te aclaro en principio que en Shalom Bait lo que nosotros atendemos es a mujeres víctimas de violencia de género, sí, o sea que es como una población en particular. Digamos, UNICEF arrojó esta cifra, ¿no?, de que 1 de cada 4 padres golpean a sus niños, ¿sí? Entonces, este es un problema que excede, digamos, como la problemática del maltrato a niños y niñas y la violencia de género, ¿sí? Claro, o sea, totalmente. Y está en todos los estratos sociales, ¿no? Que eso también es importante señalarlo. Por supuesto, digamos, me parece que hay que hacer como todo un trabajo de visualización de aquello que tomamos como natural, como decíamos recién, y que en base, digamos, a argumentaciones como lo de la cultura, de algún modo lo relativizamos, ¿no? O sea, relativizamos, hablamos de castigo físico en vez de hablar de violencia, ¿no? O sea, es como no solamente eso, hasta se usa el diminutivo, ¿no? El tema del chirlo, el tema de, digamos... Es una palabra cariñosa. Claro, exacto. Sí. No sé quién habrá inventado la palabra, pero tiende como a atenuar las consecuencias. Sí. Sí, claro, por supuesto. En realidad porque es parte de una naturalización de un modo de trato, donde además se desconoce el estado anímico del que está generando esa situación, digamos, ¿no? En general, nosotros hablamos como de climas familiares, de una cuestión donde en realidad el sujeto adulto es responsable y muchas veces es ajeno al propio control respecto de sí mismo. Y esto actúa como descarga a veces de una situación de impotencia del adulto. Sí. Sin embargo, yo tendría, digamos, como para agregar a eso, es que
no es una cuestión totalmente de descontrol, ¿sí? Porque este tipo de prácticas se realizan en privado y no en público, ¿sí? Hay un nivel de control, de dónde sí puedo hacerlo. Se sabe quién me puede estar mirando y quién no. Exactamente, se sabe, o sea, con la violencia esto es, digamos, como el ABC, ¿no? Se sabe a quién se le puede pegar a un niño y no se le pega a un par, ¿sí? Un hombre no le pega en general en el contexto de la familia a otro hombre, no, le pega a una mujer o le pega a los niños. Una madre no le pega a otra, digamos, a otra mujer dentro de la familia, le puede, como decíamos antes, le puede pegar, digamos, a un niño. Hay una cuestión como de asimetría de poder, de jerarquías, en donde hay cosas que se pueden hacer. Entonces, no es descontrol, sino que desde mi punto de vista es todo lo contrario, ¿no? Es el control. Y justamente estas prácticas se hacen para, digamos, conseguir el objetivo que es controlar la situación, ¿no? Pero controlar la situación a través, o sea, no grites, no pegues, le decimos a los chicos, pero lo hacemos a los gritos y pegándoles. Exacto. ¿Y hasta dónde esto se ve en los planteos de divorcio? Doctor Ortenberg, usted que es abogado de familia, ¿los planteos de divorcio o de convivencia o de familiares que usted le toca llevar adelante? Normalmente cuando hay chicos golpeados hay alguno de los dos cónyuges, normalmente la mujer víctima de violencia, pero que en general la oculta, porque hay violencia sexual. No te olvides que está toda la moral religiosa que las tres religiones monoteístas la tienen, donde está el asunto del débito. Claro. El débito cae sobre la mujer, no sobre el hombre. A ver, para quienes nos están viendo, ¿qué sería lo del débito? El débito conyugal es las relaciones sexuales. Es decir, a una mujer se le puede imponer las relaciones sexuales, porque si no por ahí el hombre o se enfurece o no sé qué cosa, y para que la mujer llegue a decir esto, bueno, tiene que haber una relación de mucha confianza con el abogado. Esto moralmente hablando, porque legalmente hablando la mujer podría denunciarlo. La mujer podría denunciarlo, pero en general no lo denuncia porque lo tiene internalizado. Esa mujer fue criada por su madre y le transmitió sus valores. Claro que sí, lo vive como parte del castigo que está viviendo. O como parte de la naturaleza de las cosas, ¿no? Al hombre, bueno, por ahí se pone nervioso. Un poco la esencia de este programa es esto, ¿no? Es decir, bueno, la violencia física, y que tiene que ver con el chirlo, también con el tirón de orejas que ustedes están viendo ahí, no tiene que ver con destrozar a alguien, tiene que ver con un ser humano que está desprotegido frente a la fuerza de otro y que está recibiendo una violencia física para que se lo adoctrine de determinada manera. Me pregunto, ¿hasta dónde ustedes observan que mujeres golpeadas, esto se los digo porque yo periodísticamente lo observé, pero no puedo hacer una estadística ni mucho menos, que mujeres golpeadas transmiten violencia a sus hijos? Bueno, en realidad, digamos, esto es como volvía yo a decir respecto del clima, la mujer que vive en una situación de violencia... Sí, ya sea verbal o física, ¿no? Claro, porque no es solamente el golpe, es un clima, digamos, es un modo, es una cuestión cultural muy arraigada, digamos, en general está en una situación de violencia, está enmarcada en una situación de violencia, y esto lo vuelve a transmitir. Se reproduce. Claro. Y es probable que estos chicos también lo reproduzcan. Sí, bueno, esto de transmitir la violencia, que las mujeres transmiten la violencia, yo diría que si estamos hablando de esto que es de las mujeres golpeadas, que a lo mejor es un poco distinto de lo que decíamos antes del chirlo, ¿no? Ellas son, digamos, víctimas de malos tratos y quienes transmiten la violencia son quienes, en todo caso, en términos de transmitir, ¿no? Son quienes ejercen la violencia, o sea, los padres, ¿sí? O sea, quienes ejercen las violencias son los que... son el modelo, digamos, un modelo a seguir. La violencia es tolerable, la violencia es posible, la violencia se da dentro del contexto dentro de lo privado, en la familia. Sobre todo cuando está asociada en la figura de un padre, una figura paterna, la violencia al poder. Ahora, el poder familiar, en el caso de la por violencia supuesto. De género, claramente es una situación desigual, digamos, donde se ejerce una situación clara de poder. Pero sobre de una madre para con un hijo también. Pero por eso, o sea, hay lo que se llama, ¿no? Transmisión, transmitir la cadena intergeneracional de la violencia, ¿no? Como uno va viendo que la violencia se repite. Ahora, una madre, cuando es víctima de violencia, nosotros también escuchamos los relatos, ¿no? Que muchas veces estas también ejercen
algún tipo de maltrato, de violencia sobre sus hijos. Ahora, sobre esto hay muchas investigaciones, ¿sí? Y que dan cuenta que en el contexto de una violencia de género, cuando una mamá ejerce violencia sobre sus hijos, esto se da hasta tanto esta mujer no haya conviva con el agresor, ¿sí? Claro. O sea, una vez que mientras convive con el agresor, uno, digamos, puede también registrar o relevar situaciones en donde los niños también son maltratados también por sus madres, ¿sí? Ahora, si las mujeres, digamos, piden ayuda, pueden resolver esa situación y empiezan, digamos, como una situación familiar diferente en donde ya no hay alguien que agrede, ya estas conductas se desactiva. Sí, esta conducta. Me preguntaba, ¿no?, que acá que lo veía respecto a la mirada legal, el tema de la patria potestad. ¿Cuáles son los límites de la patria potestad y de la corrección que tenemos los padres? Bueno, la patria potestad fue cambiando de ser derecho, un derecho, a ser derecho y obligación, y ahora se transformó en obligación y derecho, y hay países como Cuba, por ejemplo, que establece que la patria potestad es un conjunto de obligaciones. ¿Por qué? Porque ahora, desde hará 3 décadas más o menos, el niño empieza a ser un sujeto contemplado en el derecho y su interés comenzó a ser el interés superior que tiene que contemplar el derecho en la familia. Claro, no es algo sencillo que esto se consolide, pero está la Convención de los Derechos del Niño, que prevé el interés superior, que forma parte de nuestra Constitución Nacional, la Ley 26.061, las ONG que surgieron. Ahora, el tema de la violencia sobre los niños es solidario con el tema de la violencia sobre la mujer. Claro. Y esto en parte obedece al cambio de la consideración de la mujer y los chicos. Empezó con la mujer y siguió con los chicos. Como sujetos de derecho. No, siempre fueron sujetos de derecho, pero incapaces de ejercerlos por sí mismos. Claro. Había otro que los ejercía por ellos, ¿no? Cuando una mujer tenía, nuestros abuelos, que hacer un juicio, iba el marido en representación, o el marido administraba y disponía de los bienes que ella recibía. Claro. Esto cambió radicalmente y después le tocó a los chicos. Y tanto es así que en este momento, si hay un problema donde afecta a los niños, como es en un juicio de divorcio, donde hay chicos, los chicos tienen que ser escuchados. Esto lo establece nuestra Constitución. Bueno, porque justamente, tanto en un juicio de divorcio como en la cuestión de los chirlos, muchas veces se los está ubicando a los chicos como si fuera una propiedad de los padres, que me parece que es el error más grande que tenemos nosotros. Esta cuestión de que es mío. Es mío hasta que... O sea, todavía es así. Claro, desde el propio momento en que nace ya no es tuyo, ¿no? No, la verdad no. La idea es que uno es responsable por el cuidado de esos niños, pero no es propiedad. Exacto, no es propiedad. Exactamente. Entonces, en verdad, el cambio de paradigma como sujeto de derechos los coloca en un lugar diferente, con palabra, con opinión, con responsabilidad para sí mismos y para otros, y además al adulto en otra posición. Sí, igual, digamos, estoy de acuerdo con lo que dice Graciela. Agrego que lamentablemente esto no es lo que se ve, digamos, como a diario, o sea, más allá de lo que ocurre, ¿no? Porque está como esta idea de el niño rehén, ¿no? Pero en las situaciones de violencia de las que estamos hablando, ¿sí? En realidad el niño, más que nada, es rehén de la justicia y no rehén de los padres. ¿Por qué? Y porque hoy actualmente la justicia todavía sigue, digamos, priorizando como a la familia y tanto al padre como a la madre por sobre los intereses de los niños, ¿no? Entonces, de pronto cuando hay situaciones de violencia, ¿no? Nosotros nos encontramos cómo se deciden regímenes de visita sin haber hecho las evaluaciones pertinentes para ver si están dadas las condiciones, de pronto, que un papá que ha ejercido violencia... O la famosa revinculación. Bueno, ese es un tema súper actual, en donde claramente no se tienen en cuenta los intereses de los chicos. Porque a veces se desoyen los informes de la psicóloga, se desoyen las recomendaciones de profesionales especializados en el tema, y se decide sobre todavía creencias que persisten respecto que el papá tiene derecho por el solo hecho de ser el papá biológico o la mamá biológica, ¿sí? Y
digamos, aparte de los derechos, tienen obligaciones. Y una de esas obligaciones, fundamentalmente con los niños tenemos obligaciones, ¿sí? Es cuidarlos y garantizarles la seguridad. Y si las condiciones no están garantizadas, si la seguridad no está garantizada, digamos, eso es lo más importante, ¿no? Bueno, o sea, ¿hasta dónde, digamos, no debemos confundir lo que es el chirlo, lo que es violencia? Porque me parece que muchos padres estamos confundidos en esto. Yo lo advierto además, que es, si no le pego, entonces es un viva la pepa, en la casa no hay límites de nada, cuando te das cuenta que los chicos están pidiendo límites, ¿no? Para eso estamos los padres y es parte de nuestras responsabilidades. ¿Hasta dónde podemos ubicar esto de te vas a la cama sin comer, no vas a ver televisión por 5 días o, no sé, qué sé yo, no jugás con tal juguete hasta no hacer tus tareas? ¿Esto también? Yo no estoy de acuerdo con esa modalidad de poner límites. A ver, cuénteme. En principio es la autoridad. Es decir, se enseña con la manera de ser. Enseñar es mostrar, básicamente, claro. No es el discurso. Depende de la manera de ser en la relación entre los padres, los límites que pueden tener los chicos. Donde uno y otro no se faltan el respeto, no se desconocen, no se agravian, no se desairan delante de los chicos ni detrás de los chicos, porque los chicos son esponjas, no, sí. Reciben, ven aunque hasta lo que está del otro lado de la pared. Ven lo invisible. Sí. Se van siendo a imagen y semejanza. También, también asociamos los límites siempre al no, como al castigo. Y no es así. Los límites, en realidad, si uno piensa el límite, es contención. Sí, ¿no? absolutamente. Es contención. Entonces, es que un poco cuando uno dice que los chicos piden límites, están pidiendo contención. Claro, pero espontáneamente, digamos, como que se asocia, cuando se habla de límites, se asocia, digamos, como a los castigos, ¿no? Te saco esto, te saco lo otro, no aquello. Es como, pareciera que es más fácil, que es lo más fácil. Digamos, a veces tiene efectos como inmediatos, como la violencia. Si uno piensa, la violencia es muy efectiva, ¿no? El que violenta consigue su objetivo inmediatamente. Es prácticamente una cuestión, es un estímulo-respuesta, es como el método de Pavlov, sí, ¿no? Pero los efectos a corto, a mediano y a largo plazo, digamos... Les voy a dar un ejemplo cotidiano de una familia. Los chicos se quedan tienen que ir a colegio, mañana se tienen que levantar a 6:30, 7 de la mañana. Se quedan viendo televisión hasta la 1 de la mañana. Los padres le dicen, no, o sea, a las 10 hay que dormir. Bien, pero bueno, es un límite. Sí. Y los padres se quedan viendo hasta la 1 de la mañana porque quieren, se quedan viendo porque aguantan, porque, no sé. Los chicos no, se sabe que tienen que descansar. ¿Esto cómo lo enfocarían ustedes? Que está bien según cómo lo hagan, porque no es lo mismo el hijo que el padre o la madre. Claro. Son diferentes derechos, roles, diferentes obligaciones, diferentes roles. Después hay que tener en cuenta que los chicos tienen una inteligencia en general superior a los adultos, porque no tienen la represión que tenemos los adultos por la cultura. Claro, entonces, que los chicos pueden manipular las cosas como para generar un estado de crisis en el adulto, como para que el adulto reaccione según el modelo antiguo. Entonces, claro, el adulto tiene que tener una inteligencia especial y para esa inteligencia lo más indicado es que el hombre pueda conversar con la mujer, claro, el padre pueda conversar con la madre, que es muy difícil. Es muy difícil para un hombre escuchar a una mujer porque no es el modelo que recibimos históricamente. Hace 2000 años que no es así. Absolutamente. ¿Usted lo advierte en esto? ¿Problemas conyugales, digamos, en donde hay dificultades del hombre para poder escuchar a la mujer y encontrar este punto de sensibilidad, ¿no? Sí, además en un sentido de corresponsabilidad respecto de la crianza Total. De los hijos. En ese sentido, claro, o sea, el hecho de que la pareja pueda dialogar entre sí, mantener, digamos, un sistema de equilibrio, un reconocimiento de los roles de cada uno, responsabilizarse frente al crecimiento de los niños, bueno, esto es fundamental. En realidad, ese clima del que yo hablaba al principio tiene que ver con esto, con que en verdad las situaciones puedan ser habladas, dialogadas, y entonces, bueno, resulta distinto. Lo cual, digamos, en la vida cotidiana esto implica una gran responsabilidad por parte de los adultos, porque no es tan simple ser conscientes en cada momento de lo que es bueno para el otro, pero creo que en la medida en que esto uno lo puede visualizar sobre sí mismo, puede visualizarlo sobre el otro. Me parece que los ejemplos son múltiples. El hecho de que, digamos, tengamos funciones diferentes también nos da lugares distintos, sí, y el límite, como decía
la doctora hace un ratito, tiene que ver con la posibilidad de crecer también. Es necesario y no solo es el no. Claro. El abrazo puede ser un límite. Sí, porque es contención. Digamos, pensaba en términos de límite que también es a nosotros que nos falta límites, ¿no? O sea, la violencia es algo que se puede, el chirlo... Tener rienda suelta, está naturalizado. Y, digamos, para pedir también, digamos, o para pensar que los chicos deberían tener límites, ¿sí? Lo digo como de esa forma, porque en realidad somos los padres, las madres y los padres quienes somos los responsables de brindarle este clima, ¿no?, de contención y para que crezcan saludablemente. Somos nosotros primeros que tenemos que tener estos límites, tenemos la obligación de aprender a contenernos, a calmarnos, a saber cómo resolver aquellas situaciones que son conflictivas en el día a día, en la casa, con muchos chicos. ¿Hasta dónde las instituciones educativas están ayudando, no? Antes de despedirnos quería focalizar un segundito al menos el tema de los colegios. ¿Hasta dónde están prolongando un modelo que ya caducó o están innovando, tratando de captar de alguna manera a los padres en este nuevo paradigma? Mira, yo no sé cómo es ahora, pero la manera en que yo recibí la educación, yo no lo aconsejaría. Yo aconsejaría modificar todo el sistema educativo, porque el sistema de enseñanza para mí es un sistema de decapitación, porque nos forma, como en The Walls muestran, nos forman para hacer es decir, para integrarnos al sistema, pero no para pensar. Digamos, nos enseñan con un sistema de acumulación y el que acumula mal saca mala nota. Y ese no es un sistema educativo. Se cercena la facultad de pensar desde la familia. Bueno, eso es importante, ¿no? También, pero digo, ¿y ustedes dónde ven, desde dónde ven las instituciones educativas que se están filtrando, por un lado, como también contenedoras de estos chicos, ¿no? Que tal vez pueden hasta ellos mismos denunciar en la propia defensoría o advertirlos? Estamos trabajando... Digamos, nosotros estamos comenzando una nueva gestión dentro de la Defensoría y uno de los aspectos que estamos trabajando es justamente con las escuelas, desde el punto de vista del trabajo con jóvenes y con los educadores. Bueno, estamos comenzando un trabajo donde la inclusión de aspectos tales como, además del aprendizaje formal, todo lo vincular, incluso... la cuestión tan obvia hoy de las redes sociales, que son un material muy importante de información respecto de la dinámica que los mismos jóvenes juegan por fuera y por dentro, digamos, ¿no? O sea, la inclusión de la red social como parte de los vínculos, justamente este es uno de los temas que estamos trabajando con las escuelas. Me quedé sin tiempo ya, pero les quería agradecer. Los tres tienen sitios web y están en nuestra página, que es serajusticia.net. Pueden consultarlos, van a estar allí, incluso cualquier artículo que ustedes quieran volcar. Para eso estamos nosotros, para poder ayudar a concientizar un poco más y seguir prolongando este diálogo que nos excede el programa, pero no con ustedes, que podemos seguir escuchándolos a través del sitio web. Gracias por haber venido. Nos encontramos el próximo lunes a las 9:30 aquí en Será Justicia. Chao.